En este segundo día de retiro, muy bien, ¿verdad? Vamos a cantar este cantico de San Miguel cortico para hacerles alabanza al Señor. Combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Lucha a nuestro lado con San Gabriel, lucha a nuestro lado con San Rafael. Combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Y bueno, hermanos queridos, vamos a comenzar con la palabra de Dios. En Apocalipsis 12, versículo 7, nos dice el Señor: entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el principio, queridos hermanos, cuando Dios creó a los ángeles, a los arcángeles, los creó buenos, santos, inmaculados. Según un libro del padre Fortea, donde un ángel le reveló al Padre esto que a continuación les voy a explicar. En el principio, Luzbel no era malo, era santo y adoraba y alababa a Dios. Lo amaba y era obediente a todo lo que él decía. Pero Dios tenía un plan, tenía una revelación que le iba a dar a los ángeles y arcángeles del cielo. Y siempre estaba diciéndole a Luzbel: tienes que entregarte un poco más porque estás como muy disperso. Siempre le estaba advirtiendo, porque ya Dios sabía que cuando viniese esa revelación a los ángeles, iba a ser algo muy fuerte, una prueba muy fuerte para ellos, que eran seres espirituales. Ellos, como seres espirituales, ellos veían a Dios, pero era como una esfera, según lo que el ángel le reveló al padre Fortea, porque esto es de un libro que sacó el Padre. En esta revelación, donde los arcángeles y los ángeles alababan, amaban, adoraban a Dios, Dios poco a poco fue advirtiéndole a Luzbel, que era un ángel de luz, era un ángel que así, llevaba mucha luz y los otros ángeles lo respetaban mucho. Pero cuando Dios comenzó a revelar el plan que él tenía de salvación, donde le dijo a los ángeles del cielo y a los arcángeles que él se iba a convertir, ¿verdad?,
en hombre. Y a la vez tenían también que adorarlo como Dios. Como Dios hecho hombre, también tenían que adorarlo. Pero Luzbel no le gustó mucho esa revelación que estaba haciendo Dios. Y comenzó con un desagrado por dentro, porque comenzó a crear dudas en los otros ángeles, diciendo que Dios estaba haciendo algo incorrecto, que cómo era que él se iba a convertir en materia, que cómo era eso, de que si Dios se convertía en hombre, habría que adorarlo también. Luzbel empezó a crear dudas en las jerarquías angélicas del cielo. Y entonces, como Luzbel era un ángel de mucha luz, de una belleza indescriptible, había muchos ángeles que lo admiraban y que lo seguían. Él le creó dudas a los otros ángeles, diciéndole que no, que Dios estaba equivocado, que cómo iban a adorar a un pedazo de carne, que si caminaba se cortaba, que tenía que comer, que cómo iban ellos a adorar a una materia, que eso era incorrecto, que Dios estaba equivocado. Entonces vino como una rabia, como un odio. Empezó Luzbel a llenarse de rabia, de ira, porque él decía, pero ¿por qué se va a encarnar Dios? ¿Por qué se iba a hacer hombre? ¿Por qué no lo hizo conmigo? Que soy un espíritu y tengo mucha luz. Entonces fue ahí donde Luzbel empezó a hacer que los otros ángeles dudaran de Dios. Porque Luzbel era bueno, fue creado bueno, pero empezó a dispersarse, y en esa dispersión fue donde él le empezó a entrar la soberbia, la que él podía ser como Dios. Y empezó a poner a la tercera parte de los ángeles del cielo en contra de Dios, para que se rebelaran en contra de él. Inclusive el ángel le reveló al padre Fortea en esa visión que tuvo el padre, que también tenían que adorar a una mujer que iba a ser la madre de Dios, la Santísima Virgen María. Peor todavía, porque Luzbel estaba que ya no podía de la rabia. Y empezó la batalla en el cielo, una batalla espiritual tremenda entre los ángeles obedientes a Dios y fieles a Dios, y los ángeles rebeldes que seguían a Luzbel. Entonces esa era una lucha espiritual fuertísima, donde San Miguel aparece para defender los derechos de Dios. Obediente y fiel, San Miguel Arcángel se enfrenta con Luzbel, y hubo esa batalla fuerte en el cielo, y saca San Miguel su espada y se la clava a Luzbel y lo arroja a la tierra, pero no lo arroja solo, lo arroja con el tercio de ángeles que se rebelaron en contra de Dios, y los arrojó a la tierra, porque allá no hubo lugar para ellos en el cielo. Y esos ángeles caídos, Dios no les quitó su jerarquía de principados, dominaciones, virtudes, potestades, serafines, querubines. Conservan su misma jerarquía, pero para el mal,
para hacer daño. Y esos ángeles caídos son los espíritus malignos que invocan los brujos, los hechiceros, los santeros, las sectas satánicas y todas las sectas nuevas que hay por allí para llevarnos a la perdición y quitarnos los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. San Miguel Arcángel tiene un puesto de honor grande en el cielo. Es el capitán de los ejércitos de Dios, el que defiende los derechos de Dios y también el que está cerca de nosotros los seres humanos. Por eso, esos espíritus malos que cayeron aquí son los que nos atacan asolapadamente, los que quieren hacer caernos en la perdición. Por eso, en la visión que tuvo el Papa León XIII, que tuvo una visión donde Satanás le decía que si Dios le daba 100 años, él iba a acabar con la humanidad, nos iba a llevar a todos al infierno. Entonces León XIII escribió la oración de San Miguel antes de la misa. San Miguel Arcángel, capitán de los ejércitos de Dios, defiéndenos en la pelea. Esa oración que siempre se hacía después de la misa y que después, no se hizo por otras cosas, otros requerimientos que la iglesia tuvo. Pero es una oración muy poderosa. San Miguel apareció en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo vemos también en Macabeos 11, 6, 13. Cuando Macabeo y sus hombres supieron que Lisias venía a sitiar las fortalezas, suplicaron al Señor con clamores y lágrimas junto con todo el pueblo. Suplicaban al Señor para que enviara su buen ángel para salvar a Israel. Macabeo fue el primero en tomar las armas, heregando a los demás a desafiar con él el peligro en defensa de sus hermanos. Pero Lisias era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acaba de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso combatía por ellos. Por eso, Macabeo, antes de iniciar cualquier batalla, él invoca al arcángel San Miguel. Y también vemos otra aparición del ángel San Miguel en Daniel 13 y en Daniel 10, 12, donde nos dice el Señor. Luego añadió: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y por eso vine yo en persona. El príncipe del reino de los persas me resistió durante 21 días, pero vino mi ayuda, Miguel, uno de los principales. Lo dejó luchando con el rey de Persia, y vine a explicarte lo que ocurrirá a tu pueblo al fin de los tiempos, porque esta visión también se refiere a esos días. Ahí también San Miguel Arcángel protegió a Daniel, porque Daniel también le pidió esa ayuda a Dios, y Dios mandó a su ángel. También lo vemos en esta otra cita bíblica de Judas 9:10, donde nos dice el Señor: lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas.
como en el Apocalipsis. Pero en el versículo 9 de Judas, el arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no puede entender y lo que conocen por instinto, como los animales lo utilizan para su corrupción. Palabra de Dios. También una peste en Italia, una peste durante el pontificado de San Gregorio el Grande, una peste terrible que arrasó con la ciudad de Roma. El pontífice sacó a la Santísima Virgen María en profesión. Murieron como 80 personas. Y en eso, cuando estaban cruzando el puente, escucharon a los ángeles cantando. Y en ese momento que cruzaron ese puente, desde Santa María la Maggiore, ¿verdad? Entonces llegaron al puente, cruzan el río Tíber y oyeron los cantos de los ángeles sobre el castillo que hoy se llama San Angelo. Se apareció el arcángel Miguel, que desenvainó su espada, y en ese momento cesó la peste. San Miguel Arcángel es el capitán de los ejércitos de Dios. Es el que lleva nuestras oraciones al Señor. Es el que está con los moribundos en la hora de la muerte. El emperador Constantino también era devoto de San Miguel y hizo una iglesia en su honor, porque él, San Miguel Arcángel, lo defendió siempre de sus enemigos. También se cuenta que un noble polaco que vivía en pecado mortal y que tenía una vida disoluta, pero era devoto de San Miguel. Y el Señor, por su divina misericordia, permitió que el arcángel San Miguel se le apareciera. Y fueron 2 sacerdotes dominicos donde estaba este moribundo noble. Y él pudo confesarse y arrepentirse. Y entonces se reconcilió con Dios y su alma se pudo salvar. También se cuenta de otro noble religioso que se bautizó tarde y el demonio le decía los pecados, pero San Miguel le decía al demonio: no, pero sus pecados fueron perdonados en el bautismo. Después del bautismo también seguía molestando el demonio, diciendo los pecados de este señor que era religioso. Y él decía: esos ya fueron perdonados en la confesión. Y así seguía molestando. Pero como este monje era devoto de San Miguel Arcángel, tuvo la victoria sobre su alma y sobre Satanás. Y les digo, queridos hermanos, que San Miguel Arcángel debemos invocarlo siempre en nuestras necesidades. En estos días yo tuve un problema con una persona que me llamó por teléfono, porque esa persona lamentablemente, como no está convertida, pues mi hermano la metió en mi casa y pone la música muy alta por ayudarla, pero se quedó allí. Entonces yo a veces no puedo dormir con esa música tan alta. Noches es trasnochada. Entonces me llamó por teléfono porque yo le dije a uno de los hijos: dile a tu mamá que por favor baje la música. La mujer está como poseída y me llamó por teléfono insultándome, diciéndome:
Tú eres una amargada porque no te gusta la música. Ese es tu Dios. Tú necesitas un exorcismo. Tú eres mala. Y en ese momento yo lo que sentí fue decirle a ella que el Señor te reprenda. Y en ese momento sentí del otro lado que no era ella la que me estaba hablando, sino lo que tenía dentro. Era el mismo diablo. Y en ese momento trancó el teléfono. Desde ese entonces no ha puesto más la música. El otro testimonio que tengo con San Miguel es que yo estoy en una casa, ¿verdad? Donde al principio esa casa, donde yo vivo en Bellomonte, que era una herencia de una tía, a mi tía la tenían casi secuestrada allí. Eran 12 personas que se metieron allí, porque era el chofer de la casa de mi tía, que hacía brujerías con unas cosas así de frutas, y las colocaba en una cuestión de cristal con monedas y todo. Y le hizo firmar a mi tía un documento para que le dejara toda la herencia a ellos, al chofer de la casa, porque el esposo de mi tía se había muerto. Y tenían a mi tía durmiendo en el suelo. Mi tía tenía la barriga así. Y cuando yo llegué a la casa de mi tía para ayudarla, el Señor le dijo: su sobrina va a traer problemas a esta casa. Entonces, yo en ese momento era una católica normal. Yo no estaba en los caminos del Señor, porque aquí fue donde realmente, en una de estas misas fue donde realmente Dios tocó mi corazón y abrió mi entendimiento como tenía que ser. Y ahora comprendo las cosas de Dios y las sigo estudiando y sigo ese camino para llegar a esa perfección y esa santidad que todos queremos. Entonces, en ese momento, una de las hijas le pegó a mi mamá, porque mi mamá iba a llevarle comida a su hermana, que la tenían como una cenicienta, y era la dueña de la casa, la dueña de todos los terrenos de Santa Fe, Los Naranjos. Y de paso, mi tía salía a la calle en Sabana Grande a caminar, y la gente le daba limosna, pensando que ella era pobre. Pero mi tía era tan humilde, ella oraba 2 horas diarias, y ella era concertista. Tenían en su casa un piano de 1/4 de cola de concierto, porque mi abuelo la puso a estudiar música. Era un músico mi tía, y mi mamá también. Mi mamá se sabía todos los tangos de Gardel en piano. Ella era más, tú sabes, más alegre, en el sentido de que no era tan instrumental como mi tía. La estaban casi matando. Y en ese momento yo me quedé 1 año allí, porque yo me vine de Estados Unidos también para cuidar a mi mamá, que había que dializarla, no le funcionaban los riñones, y también para cuidar a mi tía, porque la estaban matando, y me metí en esa casa. Entonces le pusieron orden de secuestro a esa gente para que saliera. Y en ese momento, cuando salieron, a mí se me ocurrió, yo siempre fui devota de San Miguel Arcángel, y tenía una estampita de San Miguel conmigo. Y en el otro lado tenía un tarro de agua bendita y una cruz de palmas. Pero yo no estaba convertida, simplemente yo sentía hacer eso. Cuando la señora se fue, que los guardias la sacaron a toda esa gente invasora de la casa de Bellomonte, yo le dije a la señora: ¿te acuerdas cuando tú le pegaste a mi mamá? Ahora soy yo la que te digo: tienes que irte de esta casa, porque esta casa no te pertenece. Esta casa le pertenece a mi tía, que se casó por la iglesia y por la ley con su esposo, y él se la compró, y tú no tenías derecho de poner a mi tía en el estado en que estaba. Y cuando se fue, bueno, yo le hice así, le tiré agua bendita, porque bueno, yo no estaba convertida en ese momento, y bueno, después yo sentí que la casa estaba pesada cuando esa gente se fue. Sentí un peso horrible, y entonces oré con San Miguel Arcángel, y le dije: San Miguel, ayúdame a que se libere esta casa de toda brujería, de todo lo malo que ha hecho esta gente aquí. Llévate, San Miguel Arcángel, todo lo malo que hicieron en esta casa. Y empecé a echar agua bendita por todos lados. Y en ese momento sentí que el peso que había allí se fue de la casa. Es más, yo hice una liberación con San Miguel Arcángel,
sin saber, sin estar convertida realmente. Por eso yo digo que el Señor da los dones a las personas. Y de repente yo tenía ese don, pero no lo sabía. Cuando llegué aquí me enteré a través del Espíritu Santo que me dio ese don para ayudar a las personas oprimidas y hacer liberación de casa, que estuve haciéndolo durante muchos años aquí en el santuario. Hice muchas liberaciones en casas también. Hasta en mi propia tienda, que sentía la muerte adentro, hice una liberación. Y esos espíritus de muerte se fueron, porque lamentablemente estamos atacados por todas partes por los espíritus malignos. Por eso que tenemos que invocar a San Miguel Arcángel, que es el capitán de los ejércitos de Dios, porque los ángeles están puestos por Dios para que nos presten la ayuda necesaria. También San Miguel Arcángel se ha aparecido, ¿verdad?, a los pastorcitos cuando se ha manifestado la Virgen en Portugal. En el año de 1916 se le apareció el ángel por primera vez. Se arrodilló en tierra, inclina la frente hasta el suelo y pidió que oraran con él. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran y no esperan. Esa fue la primera aparición en Fátima. La segunda aparición fue: rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Y en la tercera aparición se le aparece con un cáliz en sus manos, sobre el cual está suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Por eso, hermanos, en estos momentos tan difíciles por los que está pasando el mundo y por lo que Satanás está incendiando las iglesias, fíjense lo que ha pasado en otros países, como esas personas sin ningún escrúpulo, porque son personas que no tienen a Dios adentro, son personas de mente débil, que las sectas satánicas influyen sobre ellas, porque no tienen los sacramentos, porque no tienen a nadie que les diga que hay un Dios de amor que los ama, que hay un Dios de salvación. Solamente cuando nos acercamos a Dios, solamente cuando le pedimos ayuda al Señor, Él provee a cada uno de nosotros y nos protege de todo mal y de todo peligro. Por eso en este momento vamos a cerrar nuestros ojitos para pedirle por la intercesión de San Miguel al Arcángel, y con la espada de San Miguel, para que vaya con su espada liberadora, y nos libere a cada uno de nosotros de toda opresión diabólica. Que con la espada de San Miguel Él vaya destruyendo y vaya
quitando de nuestro camino todo obstáculo que impide que cada uno de nosotros le abra el corazón a Dios. Que nos entreguemos totalmente a Él, para que San Miguel Arcángel con su intercesión interceda ante Dios, para que seamos liberados de toda soberbia, de toda vanagloria, de toda ira reprimida, de todo lo que esté obstaculizando ese caminar hacia la luz, hacia esa esfera que es Dios, que es luz pura y que nos está llamando hoy en este momento a que le abramos su corazón, cada uno de nosotros, que le abra ese corazón a Dios y que lo deje entrar, y que San Miguel Arcángel con su intercesión nos vaya liberando a nosotros de todo rito satánico, de toda brujería, de toda hechicería, de cualquier cosa que nos hayan dado en la comida para enfermarnos, de todo entierro, de toda palabra de maldición que nos hayan lanzado, proferido, deseado la muerte, de todo maldiciente, de toda persona que por no estar convertida, con su envidia lo que ha hecho es hacernos daño. Y para que Dios, a través de la intercesión de San Miguel, que es el que le lleva las oraciones a Dios, pueda en este momento Dios tomar esas peticiones para que también seamos sanados de toda enfermedad puesta o impuesta, diabólica o postiza, para que Dios nos vaya liberando a cada uno de nosotros de toda atadura de adulterio, de toda atadura de lujuria, de toda atadura de envidia, de toda atadura que esté impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen a cada uno de nosotros. San Miguel Arcángel, tú que eres el arcángel que intercede por nosotros los seres humanos y que está cerca de nosotros, llévate toda enfermedad que nos esté oprimiendo en este momento. Sana a cada uno de nosotros de todo miedo, nervios, angustia, depresión, insomnio, intranquilidad. Que se lleve toda rabia que tengamos, que se lleve el Señor de cada uno de nosotros todas esas ataduras de los antepasados que no nos dejan sino secuelas en el presente, y que podamos renunciar a todo lo que es amuleto y visitas a brujos, lectura de horóscopos, adivinación y cualquier cosa que en este momento nos esté manchando, porque cuando se van a los hechiceros uno se mancha, uno se contamina. Para que San Miguel Arcángel rompa, interceda por cada uno de nosotros, para que sean rotas todas esas visitas cuando fuimos a los brujos, a los santeros, todas esas visitas que hemos hecho a esas personas donde nos hemos contaminado, y tal vez por eso tenemos ciertas ataduras, para que en el nombre de Jesucristo todas esas ataduras se rompan en este momento. En el nombre de Jesucristo rompo toda maldición, toda brujería, toda hechicería que le hayan hecho a alguno de nosotros por personas perversas que todavía no conocen el amor de Dios. Es en el nombre de Jesucristo que ordeno que todos esos espíritus malos que han entrado a través de esas visitas a brujos salgan en el nombre de Cristo Jesús en este momento de cada uno de nosotros. Todo espíritu de ruina, en el nombre de Jesús ordeno que todo espíritu de ruina, de deuda, de escasez y de enfermedad salga de nosotros en el nombre de Jesucristo el Señor, el nombre que está sobre todo nombre, y toda rodilla debe de doblarse en los cielos y en la tierra
ante el poderoso nombre de Cristo Jesús, y que nuestras casas en el nombre de Jesucristo sean liberadas de todo mal, de todo maleficio y de toda maldición que nos hayan lanzado. Y en el nombre de Jesucristo ordeno que todos esos espíritus inmundos queden atados y encadenados a los pies de la cruz de Jesús. Ahora vamos a recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y finalizamos con combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Lucha a nuestro lado con San Gabriel, lucha a nuestro lado con San Rafael. Combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Combate San Miguel, capitán celestial, los poderes del mal. Dale un aplauso a los ángeles. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están con todos ustedes. Y perdónanos, oh Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a cuantos nos han ofendido. Porque para ser perdonado hay que perdonar, y porque perdonar es sanar. Canto a la divina misericordia. Canto a la divina misericordia.